Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están a todos ustedes? ¿Qué tal? Déjame ver aquí quién está en línea en este momento. Verónica Vidala, Marta García de Honduras, Juan Machuca de Chile, Flavio Hasrun de Argentina, Fernanda Ardito de Perú, Angélica, Amilson, Alba Deli, Guatemala, y Agustina Maltés de Nicaragua. Yo veo que Agustina está sin un micrófono, entonces, por favor, si puedes providenciar un micrófono para que puedas hablar, para hacer el reporte de la reevaluación que hicieron ahí en su país. ¿Está bien? O entonces hacer el reporte por medio del chat. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, yo voy a empezar la presentación. ¿Cómo es en realidad una reevaluación que nosotros hicimos de la colección de lilas? Nosotros nos quedamos aguardando a ustedes sobre el resultado final del análisis que a Angélica ha enviado a todos ustedes. Entonces, el resultado que yo voy a mostrar aquí no es el resultado definitivo, pero probablemente es un resultado bastante aproximado, yo espero. yo pienso que sí, que va a ser un resultado bastante cerca de lo que ustedes también van a ir tener evaluado, pero tal vez no. Vamos a ver lo que ustedes van a reportar con lo que hicieron ahí en sus países. Yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver aquí la presentación. Sobre la reevaluación, realmente no hay muchos slides, creo que son 2 o 3 solo. La mayor parte de mis slides son sobre informes importantes sobre las cosas que están ocurriendo aquí en Bireme y que creo que es importante que ustedes ya sepan desde ahora. Muy bien, entonces déjame ver aquí, empezando la presentación. Entonces la agenda de nuestra reunión de hoy es que nosotros vamos a hablar de muchos informes que nosotros estamos teniendo aquí como cambios necesarios a nuestro trabajo y 2 o 3 slides solo para hablar del resultado de la reevaluación y después yo voy a abrir el micrófono para todos los coordinadores que están aquí en línea. Ya me enviaron resultados de la reevaluación. Juan Machuca de Chile, Marta Cecilia de Honduras y Uruguay. No, Uruguay no. Entonces no he visto. No sé si había otro. Bien, me acuerdo bien de estos dos que me escribieron. Creo que había otro, pero ahora no me acuerdo más. Pero como ya hay más coordinadores en línea, entonces por este motivo es que voy a abrir el micrófono al final de la presentación para que puedan presentar su análisis, ¿está bien? Como ustedes ya deben saber, el miércoles ahora nosotros vamos a hacer una parada de los servicios de Lilac Submission y también de Bireme Accounts. Aquí no está tan actualizado. De Bireme Accounts y FI Admin, ¿está bien? De las 8 de la mañana hasta mediodía de Brasil. Entonces hay que ver, chequear ahí el fuso horario que está para sus países. ¿Por qué siempre nosotros hacemos estas paradas de sistema? Porque hay que hacer cambios, por ejemplo, en el servidor, que es el caso de Lilac Submission, y por este mismo motivo vamos a parar también Bireme Accounts para hacer cambios de servidor de estos sistemas. Pero en general nosotros hacemos cambios, paradas debido a cargas de datos
o largas cargas de datos que hacemos de datos de cielo, datos de Lilac Submission, ¿está bien? Entonces, el próximo miércoles 13 vamos a tener esta parada. Já enviamos a todos por correo electrónico para ustedes, creo que ustedes já sabem. Pero também já está programado para a próxima semana, el 21 de março, outra parada, pero aí para carga de dados de Lilac Submission e Cielo. Então, já informe a tus centros cooperantes, está bem? Outra informação importante é que tuvimos um grande cambio aqui com os correios eletrônicos de BIREME e se vê aqui que estes registros, vocês também já sabem porque já estão configurados em nossos correios, informando que estes correios não funcionam mais e agora estes são os correios definidos como los vigentes, ¿está bien? Pero lo que ocurre, ninguno de estos correos son cajas postales, no sé si podría decir esto, son como listas de distribución. Entonces también esta es una solución que sí, nosotros recibimos todos los correos que ustedes mandan, pero nosotros no vamos a poder utilizar estos correos como antes, que era como incluso para histórico de nuestros contactos con la red, pero esto no va más a ocurrir porque no es una caja postal. Entonces, já estamos estudando uma forma alternativa de fazer esta gestão também. Outra novidade, pero não é uma novidade, porque vocês já viram o lançamento do portal da rede BBS no CRIX. E no CRIX, vocês também devem ter visto que no portal da rede BBS há aqui toda centenas de páginas sobre Lilacs, ¿está bien? Y la novedad es que esta página es dividida por perfiles, entonces página para coordinadores, para centro cooperantes, para editores y para autores. Y hasta el fines de marzo nosotros queremos sacar del aire la página de metodología Lilacs, porque todo el contenido probablemente ya fue migrado para este nuevo portal y cuando ustedes digiten ahí metodologia.lilacs.bvsalud.org, van a ser redireccionados para el nuevo portal de Lilacs, de metodología Lilacs, yo podría decir, porque es un contenido para coordinadores, centros cooperantes y personas que trabajan directamente con BIREME, incluso los editores. Entonces, hasta fines de este mes, nosotros ustedes no van más a ver este sitio, pero van a acceder a este nuevo enderezo que está aquí. Solo para que conozcan un poco del contenido que está aquí para coordinadores, todas nuestras informaciones de capacitaciones, aquí como un paso a paso del proceso de control bibliográfico, los formularios que ustedes ya conocen para actualización de datos de centros cooperantes y también la indicación de revistas que fueran evaluadas y aprobadas para indización en Lilacs y también en las bases de datos nacionales y bases temáticas son hechas aquí en estos formularios. ¿Por qué este formulario está aquí en Lilacs? Porque empezó en Lilacs, pero se puede utilizar estos formularios hoy día no solo para las revistas Lilacs o centros cooperantes Lilacs. Y la mayoría de ustedes, además de centro coordinador de Lilacs, también es coordinador de red BBS. Por esto es que nosotros incluimos y ampliamos estos formularios para que ustedes puedan utilizar. ¿Está bien? Después, por favor, accedan a este contenido. Y los contenidos son un poco distintos para la red de América Latina y de la red de Brasil, porque, por ejemplo, en Brasil, el Ministerio de Salud de Brasil es el coordinador nacional, pero tenemos 3 coordinaciones que ustedes ya conocen, temáticas que nosotros consideramos como coordinadores Lilacs: enfermería, psicología y odontología, ¿está bien? Y enfermería tienen una actuación regional. Otra novedad, pero esto hasta creo que en 3 meses más o menos, nosotros estamos trabajando en una nueva interfaz para el portal de Lilacs. Aquí el sitio, la URL continúa la misma, pero va probablemente ser sustituida por una página parecida con esta,
pero nosotros no es la página final aún, porque estamos ainda vendo cambios un poco en contenido y un poco también en la presentación gráfica, diseño gráfico. Y ahora pasando a hablar sobre las reuniones y sesiones virtuales que están previstas. Estas ustedes ya conocen y participan todos ustedes, coordinadores nacionales, los coordinadores temáticos y también a los coordinadores de BVS que tengan interés en participar, pueden. Yo veo que siempre la coordinación de MTCI participa de las reuniones. Yo creo que es interesante que participen porque hay cosas que nosotros no logramos hacer sesiones separadas para coordinadores de BVS, pero cuando vemos que es un asunto más general, siempre invitamos a todos los coordinadores. Aquí están los temas y el tema de hoy es sobre la reevaluación de revistas indizadas en LILACS, que fue el trabajo y nosotros enviamos a ustedes inicio de enero o febrero. En febrero nosotros enviamos, pero desde el año pasado, en la última reunión, ustedes ya sabían que este sería el primer tema que nosotros iba a trabajar este año. Y para que ya tengan conocimiento, para la próxima reunión vamos a tratar de la revisión de los criterios regionales, de LILAS. Entonces, mucho de lo que ustedes ven en los criterios LILACS Brasil, ustedes van a ver retratadas también en los criterios regionales, pero con pesos, medidas, porcentajes distintas. ¿Está bien? Entonces, ya queden ahí atentos a esta información. Nosotros vamos a enviar una nueva versión de los criterios regionales aún este mes para que ustedes puedan evaluar y ya hacer sus contribuciones. Vamos a tener también 2 capacitaciones sobre metodología LILACS y ahí nosotros vamos a enfocar más en la descripción bibliográfica. Entonces, son más destinados a coordinadores y centros cooperantes de bibliotecarios, bibliotecólogos. ¿Está bien? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a hablar sobre descripción bibliográfica de monográficos, teses, disertaciones, artículos de revistas y documentos no convencionales. También, y este contenido que va a ser, documentos no convencionales y documentos monográficos van a ser tratados en una única reunión, y en la primera reunión vamos a hablar de la configuración de los usuarios, porque ustedes coordinadores, como saben, son capaces y tienen los permisos para crear los usuarios que ustedes necesitan. Y también solicitamos a ustedes que puedan hacer la instrucción a sus centros cooperantes sobre seguridad de información, porque ustedes no pueden olvidarse que ahora estamos todos trabajando juntos y nadie, además de las personas que utilizan los sistemas de BIREME, el sistema FIADMIN, los registros bibliográficos, cada una de las fuentes de información deben tener permisos solo para lo que necesitan utilizar. Y este permiso es individual y no puede ser compartido con otras personas. Entonces, ya pido ahí para la red latina, del día 2 a 5, nosotros vamos a tener en español y en portugués vamos a tener de 7 a 10 de mayo. Sesiones, esta es una sesión virtual que es nueva, pero también ya estaba prevista desde el año pasado, que son para bibliotecólogos que actúan junto a las revistas científicas de América Latina y también a los propios editores, principalmente a los editores. Pero ¿por qué nosotros incluimos los bibliotecólogos? Porque hay muchos bibliotecólogos que hacen todo el proceso editorial y tienen los editores más como una supervisión o algo parecido. Pero por lo menos esto ocurre mucho aquí en Brasil y no sé, no puedo decir si es la realidad de los países de América Latina también. Entonces, el contenido ya está aquí definido
Distinto de las reuniones de coordinación y de indemnización que ya tiene consultores contratados, estas sesiones van a ser dictadas por ponentes invitados. Algunos de ellos van a ser o van a realizar ponencias que fueron hechas incluso también en las reuniones, en la reunión de editores que ocurrió en el CRIX, porque no había tantos participantes, desafortunadamente, porque había muchos eventos paralelos, entonces había que 3 eventos paralelos, entonces por lo menos este de Damián, la solicitud fue que hiciera la misma presentación que hizo en la reunión de editores. Y aquí voy a hablar sobre los criterios y sobre el trabajo de Lilacs Express, y también porque es una... Y ¿te acuerdan que sobre el sistema FAdmin nosotros no vamos a hablar sobre Lilacs Express para editores? Es porque yo voy a hacer esta presentación aquí específicamente para ellos, que son el público específico que trabaja con los editores, con revistas científicas, ¿está bien? Y aquí nosotros ya tenemos otros nombres en mente y vamos a invitarlos cuando vamos también divulgar aquí todos los ponentes que ya aceptaron hacer estas ponencias. Y la ya tradicional sesión virtual sobre indemnización de documentos con las fechas y los temas que fueron divulgados, creo que en inicio de febrero también, y las inscripciones ya están abiertas. Laís me ha reportado que creo que ya hay cerca de más de 40 inscriptos, ¿no? Entonces, todos los años tenemos muchos inscriptos, entonces ni todas las personas se inscriben, muchas solo participan, envían tareas, pero es importante para nosotros tener esas informaciones de inscripción para tener, incluso ahora también vamos a realizar las acciones hacia la constitución de la red de indicadores, ¿no es? Entonces, por esto también es que es tan importante y ahora vamos a empezar también con este grupo la identificación de quiénes son los expertos en indemnización en América Latina y Caribe, ¿está bien? Entonces, por favor, divulguen. Yo vi que Ana Lorena ya empezó la divulgación, hizo un flyer muy bonito que está publicado en Facebook. ¿Qué más? Y aquí nuestra agenda, el 12, que es hoy, Día del Bibliotecólogo en Brasil. El 20, que es la sesión de indemnización de documentos, y el 28, que es la primera sesión. ¿Ah? Es el contrario, verdad. Aquí el 20 es la sesión sobre buenas prácticas de editoración. Y el 28 es la sesión sobre indemnización de documentos. He divulgado esta imagen. Y yo sé que hay coordinadores que necesitan hacer capacitación, pero me gustaría que ustedes utilizaran esta instancia de cursos de FIAdmin. Ya vi que hay algunos coordinadores que están haciendo pruebas en la instancia de producción. Nosotros solicitamos que no hagan esto, porque hay esta instancia aquí de cursos que ustedes pueden hacer lo que necesitan, incluso hacer registro de pruebas, intentar hacer lo que necesitan ahí. Pero pedimos la antelación de un mes para que podamos crear los usuarios para ustedes, crear códigos de centros cooperantes, para que ellos estén realmente listos para usar el sistema. Y no logramos hacer esto tan rápidamente, como ustedes saben, este proceso demora un poco, entonces por esto que pido que nos informen ya con un mes de antelación. Yo creo que Chile ha hablado sobre la necesidad de hacer esta capacitación, pero con ejercicios prácticos. Y nosotros estamos con cuestiones a resolver, como ustedes saben también, sobre el Lilac Submission, que hay aún varios envíos por parte de los países, de los centros cooperantes de los países, que aún están en procesamiento y son bastante antiguos.
Hice aqui uma pequena análise e por status de registros, status de procesamiento en el flujo de procesamiento mismo. Entonces, la gran mayoría, qué bueno, ¿no? Está ya publicado en Lilacs, pero hay aquí una cantidad de envíos que aún quedan como registros certificados aguardando publicação. E aqui, na grande quantidade de registros, de envios que não puderam ser aprovechados. Então, ¿por quê? ¿Por que isto ocorre? Esto es lo que me gustaría también hablar para ustedes. Y aquí lo que se espera, que se disminuya bastante los envíos en Lilac Submission, porque ahora nosotros realmente necesitamos que la red empiece a utilizar el sistema FIADMIN. Aquí por país se ve, aquí está. ¿Cuántos países aún tienen envíos pendientes para Lilac Submission, en Lilac Submission? Y aquí, por tipo de registro enviado, aún también hablando en status. Y cuando vemos aquí, tenemos aún hoy día esta cantidad de registros, principalmente estos certificados, que son los más destacados aquí, ¿no? Pero vemos que hay monográficos, hay revistas, y ahí estas revistas son las que son creadas del cero, ¿no? Crean el fuente, después el analítico, las analíticas, y en este caso aquí de Lilacs Express son los registros que deberían ser creados por la exportación de registros de Lilacs y después importados en LibreDB Web, hacer toda la revisión, indexación y después reenviar para Lilacs vía Lilac Submission. Este sería el proceso. ¿Y por qué yo estoy hablando de proceso? Antes voy a hablar cómo es el flujo hoy día, ¿no? Tenemos entonces un problema a resolver, que es la demora en la publicación de la contribución de los centros cooperantes, y el proceso actual, que es envío de la contribución por los centros cooperantes vía Lilac Submission. Voy a ver. El control de calidad que es hecho aquí internamente, y para los que no saben, hacemos la carga de todos los archivos ISO en un UDBI solo para uso interno, para hacer este control de calidad, manualmente, individualmente. Entonces, por este es un motivo, por esto es una actividad bastante morosa. Y la carga de datos en FIADMIN. Ni todos los registros pasan por el control de calidad. Esto es importante decir. Por esto había tantos registros envíos rechazados, que aquellos que yo he destacado como cerrados, son los registros, envíos que fueron rechazados, porque no estaban cumpliendo con las necesidades, ¿no? De metodología Lilacs. Porque cuando aquí está de acuerdo con la metodología Lilacs, es que nosotros logramos cargar en FIADMIN. Y ahí pasa por el proceso de procesamiento y publicación en IHX. Pero lo que nosotros estamos queriendo hacer, pero ya estoy preocupada con este proceso. Estamos empezando entonces a hacer, intentando hacer la carga como los registros llegan a nosotros, sin hacer el control de calidad. Y ahí el control de calidad va a ser hecho en FIADMIN. Esta era la idea, pero ya estoy preocupada por un primer feedback. ¿Qué se esperaba con este proceso? Que hubiera la disminución del tiempo de publicación, ¿no? Pero el principal impacto que vamos a tener con este cambio del proceso, aumento de la tasa de rechazo de registros, de envíos, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos haciendo la prueba hoy día. Pero lo que nosotros ya descubrimos. Bom, bien, ¿por qué nosotros tenemos esta demora? Primero,
es un proceso manual. Segundo, hubo cambio de tecnologías, como ustedes saben, salimos de ISIS para MySQL. Y hay problemas en la contribución que es enviada. Hay problemas con los archivos, hay archivos ISO que nosotros intentamos cargar en LibDB Web y no logramos hacer porque los archivos están rotos. Hay archivos ISO que están con clasificación, mala clasificación. Entonces, envían revistas, siendo que eran revistas Linux Express. Envían un archivo ISO con todo misturado. Y ¿por qué están mal clasificados? No siguen los procedimientos necesarios para la generación de este tipo de registro. Entonces, si son registros de revistas que participan de Linux Express, es necesario hacer el proceso de Linux Express. ¿Por qué? Porque si no, no logramos hacer la carga y la compatibilización con el número de ID que ya está en Linux. ¿Por qué nosotros pedimos a ustedes que bajen los registros de Linux de los archivos que son artículos que son de revistas Linux Express? Porque bajan con el ID original y ahí se hacía el cambio. Pero lo que ocurre, como este procedimiento no fue seguido en muchas veces, cuando los registros son cargados y los centros y los el personal que hace esto no hace el chequeo si es una revista que es Linux Express o no, hace la revisión. Cuando saben, ahí ya incluyen información adicional, pero cuando no saben, pasa como una revista normal, porque es como incluso vino clasificada. Y ahí, estos registros o no cargan, porque ya son considerados como duplicados, o cargan duplicados, porque no logramos identificar como duplicados. Entonces, esta es una cuestión. Otra cuestión que para nosotros es difícil es que los archivos enviados son demasiado largos, con más de 200 registros. Idealmente, como ustedes saben, la revisión es hecha manualmente, entonces el máximo de 100 registros por archivo ISO. ¿Y qué más? No enviar todo misturado porque ahí no hay como, es más demorado el proceso. Y lo que ocurre con los registros bibliográficos en específico. Hay una gran cantidad de registros que no cumplen con los criterios de cobertura de Linux. Hemos recibido recientemente, un archivo que tenía 600 registros bibliográficos, pero había muchas imágenes, cosas que no deberían ser enviadas para Linux. Documentos que están fuera, no son más antiguos de que 1982. Entonces, los criterios de Linux no están siendo cumplidos cuando ustedes crían los archivos ISOs para nosotros. Entonces, ahí tenemos que sacar lo que no se puede cargar en Linux. Imágenes nosotros no incluimos en Linux. Entonces, hay muchas cosas que ocurren ahí que dificultan nuestro trabajo aquí de control de calidad de los registros. Además de esto, yo creo que hay también en los LibDB Web de ustedes están sacando del campo 4 el valor Linux. Esto garantiza que los campos mínimos de Linux estén llenados. Hay un control de consistencia de datos cuando hay Linux en los registros que son enviados para Linux. ¿Qué ocurre? Nosotros recibimos muchos registros de la red sin la marcación de Linux en el campo de base de datos, el campo 4. Y lo que ocurre, muchos de estos registros están incompletos. Ya llegamos a receber, no pocas veces, registros bibliográficos sin descriptor de asunto. Entonces, esto parece algo de otro mundo, ¿no es verdad? Pero no es algo rotinero, ocurre siempre aquí y esto dificulta bastante nuestro proceso de control de calidad. Entonces, por esto que yo estoy, ¿cómo no cumple con los criterios? No incluye en el campo 4. Linux no cumplen con los campos mínimos que tenemos en la metodología Linux. Algunas veces recebemos registros ya con enlaces rotos,
sí, con la afiliación de autores incompleta o, por ejemplo, cuando las bases auxiliares no están actualizadas. Por ejemplo, no actualizaron la base de títulos abreviados de revistas, no actualizaron el DEX. Ahí, cuando el registro llega aquí, los descriptores DEX están antiguos. O el título abreviado ya cambió en Lilacs, ya cambió en FIAdmin, pero no cambió en el UDBI local que ustedes tienen, porque la tabla, las bases auxiliares no fueron actualizadas. Entonces, esto es otra cuestión también que nosotros encontramos aquí, ¿está bien? Entonces, todos estos problemas es que causan la demora en el proceso de control de calidad de los registros de liga. Entonces, pido disculpas por la demora, pero lo que nosotros vimos es que hay tres motivos principales. Uno fue el cambio de tecnología, que ahí es algo que nosotros estamos trabajando. La corrección es manual y los problemas encontrados en la corrección manual son bastante grandes cuando pensamos en esto que he hablado ahora. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo esta prueba, pero desafortunadamente no sé si vamos a lograr tener suceso con este cambio de procedimiento, porque en un primer análisis, la tasa de rechazo de archivos ISO va a ser muy alta, muchísimo alta. ¿Está bien? Entonces, tal vez no ocurra, pero aún no hemos tomado la decisión final, ¿está bien? Pero puede ocurrir esto. Entonces, ¿cómo puede ser que no logremos aquí suceso con esta acción que estamos haciendo? Pedimos a ustedes que reforcen con su red para que ingrese en FIAdmin para hacer la contribución a Lilacs. Y lo que también ya vemos en FIAdmin, los centros cooperantes no están marcando las bases de datos correctamente. Si un registro es para Lilacs, debe ser marcado para Lilacs. Si un registro es para LIPEX, debe ser marcado como Lilacs y LIPEX, si es el caso. Si es para Lilacs, BDenf y LIPEX, entonces para las tres. Ocurren muchos errores aquí en este caso, pero ahí todo lo que siempre fue una responsabilidad de los centros cooperantes incluir estas informaciones de bases de datos. Pero en FIAdmin, como ustedes saben, todos los registros, una vez que están publicados en FIAdmin, marcados con las bases de datos, ya van a ser publicados después de 3 días de procesamiento. Entonces, si un registro era para Lilacs, o era para LIPEX, o era para BDenf, ou era para alguma base de dados e não foi marcada para estas bases de dados, mais uma vez, vamos a ter problemas aí com a contribuição para todas estas bases de dados que não foram marcadas corretamente. Pero, aún é a estratégia mais sencilla de implantar, porque esta que eu estava falando aqui com o equipo de sistema, puede ser que no llegue al final, porque desafortunadamente puede tener muchas pérdidas de datos aquí y ahí tal vez sea necesario volver al proceso manual nuevamente. Pero vamos a ver. Bien, y hay también, nosotros tuvimos, ustedes todos ya están en la red a muchos años, entonces ustedes saben que nosotros tuvimos aquí durante el año de 2016, 2016 hasta 2018, varios cambios institucionales en Bireme, incluso el cambio de instalaciones físicas. En este periodo también muchos profesionales dejaron el equipo y ahí también tuvimos problemas con este proceso de Lilac Submission. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy es todo lo que estaba en este periodo que nosotros perdimos ahí un poco la gestión de este proceso, nosotros estamos haciendo la carga manual directamente en FIAdmin, ¿está bien? Entonces no va a tener reenvío de datos, pero si los archivos ISO fueron enviados, están
funcionando bien, o sea, nosotros logramos acceder al contenido de estos registros. Todos estos registros están van a ser cargados ahora en los próximos meses, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a disminuir bastante este número de registros que están aquí como certificados, porém, sin embargo, aguardando publicación, porque hay aquí una gran cantidad de registros que son bastante antiguos y nosotros estamos haciendo o la carga manual ou entonces ainda aún finalizando este processo de câmbio automático sem revisão. Porque foi desta maneira que ustedes enviaram a nós também, não é verdade? Bien, creo que he finalizado la parte de informes. Entonces, ahora voy a hablar sobre la reevaluación en específico y son solo 3 slides. Entonces, como ustedes saben, ahora nosotros coordinadores dejamos de pensar tanto en tecnología y ahora pensamos mucho más en gestión del control de la colaboración, de contribución a bases de datos, a la gestión de la red, ¿no es verdad? Y ahí, solo me gustaría mostrar que hay aquí un decréscimo natural del número de revistas indicadas, porque nosotros estamos realmente haciendo un proceso de reevaluación anualmente. Y puedo decir principalmente de Brasil, que eran 362 y ahora después 365, después 339, y este el tercero año también que estamos haciendo reuniones de coordinación con ustedes. Entonces, ustedes también ya informaron a nosotros de revistas que fueran cerradas, que deberían ser sacadas, y esto continúa como un proceso que vamos a hacer anualmente, ¿está bien? Entonces, hoy día nosotros tenemos 907 revistas indicadas en Lilacs, pero este número va a bajar aún más ahora con esta reevaluación. ¿Cuáles son los 3 puntos principales para una revista no continuar en Lilacs? Puntualidad en la publicación, y ahí yo he incluido hasta 2017 y 2018. Aún estamos dando 2 años. Entonces, hay muchas revistas que están con más de 2 años en retraso, ¿está bien? Entonces, son estas revistas con más de 2 años de retraso que van a salir ahora, que van a salir de la colección. Periodicidad, solo a partir de semestral, pero si es una revista de flujo continuo, esto debe estar dicho en el portal de ISSN, porque la información de periodicidad que nosotros seguimos es la información que está en ISSN. Si es una revista anual, registrada como anual, va a ser sacada ahora también. Y acceso abierto al texto completo también. Todas las revistas que no mantienen un acceso abierto o no adheriran al acceso abierto en Lilacs van a salir ahora en esta evaluación. Y aquí está el resultado de las revistas que nosotros esperamos tener como un resultado final. Entonces, este es el número total de revistas que está publicado en el portal de Lilacs por país, ¿está bien? Y durante el mes de febrero, Angélica ha enviado a ustedes una tabla con esta cantidad de revistas indicadas, que es un poco distinta de la que está en el portal. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho trabajos en este periodo de tiempo que las revistas que nosotros ya identificamos como revistas cerradas, ya hemos sacado de la colección. Entonces, por esto hay esta diferencia entre la tabla que fue enviada por Angélica y el portal de Lilacs, ¿está bien? Los datos de Brasil son de septiembre de 2018 y de México no hicimos aún esta evaluación para presentar hoy. Pero de todos los otros países ya está aquí. Y aquí hay un número ya de todas las revistas que tienen un retraso mayor de 2 años. Es bastante, ¿no?
Pero lo que nosotros vimos, retraso mayor de 2 años en lilas, pero nosotros vimos que hay editores que no están tan atrasados como están en lilas. Por ejemplo, aquí en la Argentina hay un retraso de 75 revistas con más de 2 años de retraso, pero los editores no están tan retrasados. Entonces, esto es algo interesante de ver, que hay aquí una posibilidad de que estas revistas puedan hacer un esfuerzo grande ahora para mantenerse en Lilacs porque no están retrasadas. Solo 36 de estas revistas están realmente retrasadas. Los editores están puntuales. Lo que ocurre es que los centros cooperantes están retrasados. ¿Sí? Entonces, pero hay también la cuestión también de estos completos, ¿no es verdad? Entonces, aquí son el número final de revistas que se pretende sacar de la colección basado en los datos que nosotros hicimos aquí en el análisis. Entonces, como aquí hay aún la posibilidad de mejoría de estos números aquí, entonces aquí sacamos, por ejemplo, vamos a sacar las 48 que no tienen acceso al texto completo. En Bolivia, por ejemplo, 5 porque hay 2 que están en retraso. Pero de estas, también las 5 son las que no tienen acceso a texto completo. Entonces, la colección va a disminuir de manera drástica. No sé si se entiende esto, pero por ejemplo, de Brasil, con los datos de septiembre, vamos a sacar más 38 revistas que están indicadas en lilas. Entonces, hay muchas aquí revistas que van, al total van a salir de lilas en esta evaluación 196 revistas en esta reevaluación. Y vamos a tener entonces 743 títulos mantenidos en este año. Aí que vai ocorrer? El próximo año vamos nuevamente evaluar estos números aquí. Si continúa, por ejemplo, 75 revistas aquí con retraso de 2 años, pero ahí nosotros vamos también a aumentar o disminuir el plazo. Un año de retraso, no 2, porque 2 años en realidad es mucha cosa, ¿no es verdad? Entonces, como es la primera gran reevaluación que estamos haciendo con el apoyo de ustedes, aún dejamos 2 años, pero el próximo año vamos a hacer este reevaluación basado en un año solo de retraso, que es bastante también, ¿no es verdad? Entonces, de las 907 revistas que tenemos hoy en Lilacs, vamos a tener 743. Si bajamos aquí para un año de retraso, yo creo que vamos a llegar a cerca de 400 o 500 revistas, ¿está bien? Pero lo que es importante saber es que nosotros vamos a dar visibilidad a las revistas que realmente cumplen con los criterios de Lilacs. Y que las revistas que no logran cumplir los criterios de Lilacs, ellas pueden estar aún si tienen por ejemplo, son revistas de buena calidad, pero no tienen una periodicidad regular, pueden estar en las bases de datos nacionales, porque es una producción científica bastante importante y que debe ser indexada, pero tal vez no en Lilacs. Y si esta base de datos va a ser manejada en FIADMIN, también va a facilitar esta situación, este manejo de las revistas, ¿está bien? Entonces, creo que es esto que yo iba a mostrar sobre la reevaluación y ahora yo voy a pasar la palabra a ustedes para los que hicieron una reevaluación ahí y que no concordan con lo que está propuesto aquí, puedan a manifestar aquí en el chat o solicitar el micrófono, que yo paso el micrófono a ustedes. ¿Está bien? Laís aquí ha hablado que hay 88 inscritos en las sesiones de indización. Muy bien, entonces creo que es esto. Abro ahora la palabra a los coordinadores para que puedan evaluar este resultado que yo estoy hablando. Y si la evaluación que ustedes hicieron ahí
es distinta de la que estoy presentando aquí hoy. ¿Está bien? Estoy aguardando aquí en chat para ver si alguien se manifiesta. Participantes, ¿no? Déjame ver aquí. ¿Alguien pidió la palabra? Ana Lorena, dale. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días para todos. Felicidades a los bibliotecólogos en Brasil, que me alegra Gracias. una bonita profesión. Bueno, yo estuve comunicándome desde enero con las revistas y en realidad solo tengo aproximadamente 6 que deben ser retiradas porque efectivamente ya no están publicando en el país. Hay algunas que están retrasadas por temas más políticos, por el tema que son de instituciones públicas, entonces acá había una serie de eventos de problemática más social y entonces se retrasan un poquito, pero ya manifestaron que van a ponerse al día. Yo ya compartí el reporte lo acabo de compartir como para que sepan cómo fue el proceso. Está bien. Entonces, después me envía por correo. Creo que no ha llegado por correo esta información que pasaste. ¿Está bien? Sí, lo acabé de enviar. Ah, está bien. Pero estas que están aquí, Ana Lorena, por nuestra análisis ahora, tenemos 29 que están con 2 años de retraso. Esto es que después voy a enviar entonces para que puedas evaluar estas 29 revistas para que podamos tomar una decisión aquí qué hacer con ellas. ¿Está bien? Sí, sí, también hay algunas que cambiaron el sitio web y de pronto no me lo habían reportado y yo no había actualizado la información a ustedes. Pero Ah, pues ya como me he comunicado una a una, casi que personalmente, algunas por teléfono, otras por correo, ya hemos como aclarado qué ha pasado ahí. Y tengo una revista que acabo de pasar al continuo, a publicación continua. ajá. ¿Esa cómo se actualiza con ustedes? Ah, Les envío el info. ella está registrada en SSN como publicación continua. Ellos me enviaron la certificación. Estaba antes semestral, pero ahora la pasaron continua. Ellos me enviaron el certificado de que habían sido cambiadas. Esto también está en el reporte, ¿no? En el informe. Yo coloqué que era publicación continua, Mm, pero está como bien. una observación. Ujú. Está bien. Nosotros entonces vamos a evaluar este informe con más cuidado y ahí contestamos en específico para ustedes. ¿Está bien? Vale. Déjame ver aquí si hay alguien más. Yo veo que Fernando ha enviado aquí en el chat varias. Déjame ver aquí. Déjame ver. Jordana, não fique brava comigo. Eu não consegui responder seu e-mail, que você me mandou e-mail, mas eu estive realmente em uma sucessão de reuniões aqui, não dei conta de responder para você. Ai, perdão, tá? Graças, Fernando, por el dia del bibliotecólogo. Jordana, alguma revista de enfermagem dentre as 38 do Brasil? Agora não sei dizer ainda, viu, Jordana? Eu tenho a lista separada e te aviso se tiver alguma de enfermagem, tá? A área de enfermagem, eu vou confessar que eu até fico até mais tranquila, porque vocês fazem um acompanhamento bem mais próximo das revistas. Então, eu acredito que não, mas eu não vou dizer com 100% de certeza, tá bom? Aqui, Fernando. Eu iniciei evaluação, pero
para comunicar-me com editores das revistas Lilacs de Perú, pero necesito ver cuál es el último número registrado y publicado en Lilacs, pero el listado de revistas Lilacs no aparece en el número menú Lilacs de FIA de mí. No, realmente no aparece, pero en la tabla que Angélica ha enviado, aparece el último que estaba en Lilacs. Pero veo aquí que me ha enviado algunos aquí. Tá. De Perú, déjame ver como está el caso aquí. Perú, aquí. 10 revistas, 38 revistas indicadas, e destas, em um primeiro análise, há 10 que estão com hasta 2 anos de retraso, e elas seriam as eleitas, as que vão a sair agora de la indização. Será que são estas aqui? Não são de 2018. Después, Fernando, me envía esta información por correo. Puedo también salvar este archivo, pero si puedes contestarme oficialmente por correo, te agradezco porque ahí tenemos una información final, ¿no? Sobre. Sí, ahí pueden contestar para bir.lilacs@pajo.org, que es el nuevo correo de Lilacs, ¿está bien? Gracias. Me envía por Excel, ok. Y Alba Deli tiene aquí una cuestión, déjame ver. Costa Rica. Es Costa Rica. Felicitaciones. ¿Qué país que yo he hablado? Otro nombre, ¿no? Yo he hablado Guatemala, perdón. Son muchos nombres, Guatemala. Ahora me acuerdo de tu cara. Ahora yo sé. Alba, me he acordado de tu carita. Sí, con pelo corto. Felicitaciones por los bibliotecarios de Brasil. No tengo, déjame ver aquí. Micrófono. Me van a enviar los archivos. La revista Centroamericana de Ginecología ya no está editando. Pasó a Costa Rica, pero no sé si ellos seguirán. Sí. Costa Rica, sí. Yo veo aquí una que yo creo que es esta incluso, que no debe ser. No, esta ya he sacado, como se ve aquí, había 8, aún está indicada en Lilacs, ¿verdad? Y si me acuerdo, había una de ginecología que iba a salir ahora, y yo creo que debe ser esta aquí de Costa Rica, ¿está bien? Nosotros vamos a enviar el listado para ustedes de las revistas que van a salir ahora, estas 28, 48, no 28. Todas estas 196 revistas, nosotros vamos a informar a ustedes cuáles son los títulos que nosotros estamos aquí evaluando para exclusión de Lilacs, ¿está bien? Y Puerto Rico está en línea o no. Déjame ver aquí. Magali, Puerto Rico no. Creo que Puerto Rico no está. Creo que Puerto Rico no está. Pero hay aquí 2 revistas, solo 2 revistas. Son buenas revistas, pero hay un problema. No están en retraso. El editor no está en retraso. Por esto aquí yo he destacado en verde. Los editores no están en retraso, pero hay un retraso monumental en Lilacs. Entonces, tal vez salga, pero hay que hablar con los editores, porque los editores no están en retraso. Yo debo hablar con la coordinadora. No sé si es Valentina. Ahora no me acuerdo quién es. Creo que es Valentina. De Panamá. Panamá. Damaris.
Damaris envió el resultado final. Y de las revistas también hay una revista que está en retraso, pero de esta el editor no está en retraso. Entonces, aquí, si hoy yo iba a hacer la reevaluación, iba a sacar esta revista, pero si hablamos con el editor y con el centro cooperante, yo creo que se puede mantener porque el editor no está en retraso también. ¿Está bien? Creo que Damares no está en línea ahora. Qué pena. Hola, María Antonia. Ahora estoy viendo usted. Bien. Si no hay dudas, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ahora déjame ver si hay aquí. Déjame aquí. Gracias. Ahí va. Listo. Déjame ver si hay otras personas aquí. Nicaragua. Nicaragua, Agostina. Ustedes no tienen una revista aquí, pero ¿no hay una revista en Nicaragua que cumpla con los criterios del ILAX? Estoy viendo aquí, no tienes una revista, pero sería interesante que pudieran evaluar revistas ahí en Nicaragua para ver si hay alguna que pueda ser ingresada en ILAX, ¿está bien? Bien, creo que es esto. Angélica. Chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. Verdad. Carmen Corrada. Carmen Corrada. Es Verónica que está hablando aquí. Gracias, Verónica. Entonces, Puerto Rico no es un problema grande. El editor no está en retraso, pero los centros cooperantes, el centro, solo dos, ¿no? Los dos centros cooperantes no están enviando contribución al ILAX. Entonces, pero son buenas revistas. Esto es algo que se debe destacar. Bien, creo que no hay dudas en este momento. Wilson, dale. Buenos días para todos. Soli, después de este punto va a haber otro o ya casi se va a terminar la sesión. ¿Perdón? Que si vas a tratar otro punto aparte de este o ya se termina la reunión. Ya vamos a terminar en algunos minutos. Bueno, es que queríamos, junto con la coordinación de la ABS en Colombia, queríamos proponer un punto para una próxima reunión. ¿Cuál? Sí, mira, en el contexto colombiano hemos identificado que hay dos escenarios y uno es de los prestadores de servicios profesionales en información en indexación, sí, los proveedores. Y por otro lado es la necesidad que se ha evidenciado de los centros cooperantes, de algunos, de contratar estos servicios. Entonces, por un lado tenemos las solicitudes que hacen los centros cooperantes y por otro lado tenemos la oferta del mercado que ya está. Incluso hay algunos proveedores de servicios que son empresas conformadas por bibliotecólogos que ya están ofreciendo servicios de indexación, pero que hemos tenido que acercarnos a ellos. Perdón que se me está descargando la diadema, la voy a conectar y ya, bueno. Yo les sigo contando para no perder el hilo. Listo. Y sí, ahorita Lorena nos puede dar una información más detallada. Entonces, la idea es que no todavía, creo que este es un punto que debemos discutir. Creemos que es una gran fuerza de apoyo que podemos incorporar a la metodología LILACS. Creo que con la contratación de los servicios profesionales se puede tener calidad en la indexación. La idea también sería que pudieran incorporarse estas capacitaciones que se hacen desde LILACS, que no solamente sean los centros cooperantes o
a las capacitaciones de la metodología de indexación, ¿sí? Que no solamente sean los centros cooperantes, sino que también tengan las profesionales que prestan servicios y las empresas también de capacitarse en la metodología LILACS, pero primero yo creo que eso sería un punto que deberíamos discutir internamente. Yo sé que en los otros países también el contexto es similar, que podamos aportar ideas y que podamos ver cómo definir una respuesta y también un proceso a seguir respecto a este escenario. Entonces es la propuesta del punto y dejo a Lorena para que pueda dar un poquito más de detalles sobre el contexto del país. Está bien. Yo entiendo que sí, nosotros podemos hacer y si ustedes coordinadores tienen otras sugerencias de temas para sesiones de coordinación, nosotros incluso el año pasado, en mes de julio, que es de vacaciones escolares, ¿no? Hicimos reuniones todas las semanas. De nuestra parte no hay problema, podemos hacer varias sesiones extras de la misma forma que hicimos en el mes de julio, ¿está bien? Pero solo para que te quedes ya ciente, tenemos también este escenario en Brasil y ya tenemos algunas soluciones en estos casos. Lo que es importante decir, es permitido, incluso cuando ustedes vieron el reglamento de programa de reconocimiento a la red de LILACS, ya había la previsión de los consultores o contratados, empresas, ¿no? Que iban a prestar servicio en este área. Entonces, ya hemos criado como un flujo de cómo trabajar con ellos y tal vez sería interesante entonces aclarar para ustedes cómo estamos tratando este escenario aquí internamente para los casos que nosotros tenemos en Brasil, ¿está bien? Pero lo que yo ya me gustaría solicitar a ustedes, a todos los coordinadores que tienen este escenario, que tienen ya bibliotecólogos autónomos o que já têm empresas de consultoria, que tipos de serviços que eles estão prestando, e como vocês fazem para evaluar não sei, a qualidade, porque se espera que se vão a pagar para isto, então, idealmente que seja um serviço bem hecho, não? Porque, que ocorre? Este é um tema, em realidade, que eu, Sueli, veo com bastante cuidado. ¿Por quê? Porque nós estamos falando de uma rede de colaboração, uma rede de contribuição que construye um produto ou vários produtos de informação com o trabalho conjunto de dedicação de todos eles. Algunos centros cooperantes no van a tener, o algunas coordinaciones no van a tener recursos financieros para el pago de estos servicios. Entonces, cuando hay estos recursos, hay que tener bastante cuidado con la divulgación de cómo esto ocurre. ¿Por qué? Si toda la red sabe, no es que no se puede hablar, pero como fazer uma divulgação deste tipo de trabalho para que centros cooperantes continuem a enviar registros bibliográficos, por exemplo, sem receber o pago. Se algumas pessoas recebem. Esta é uma das questões. Porque há centros cooperantes que não enviam registros bibliográficos, mas se nós perguntamos, necessitamos de uma persona e deve ser... Em realidade, quando fazemos um contrato, é para que haja uma grande quantidade de registro em um curto período de tempo. E nesses momentos, muitas vezes, recorrimos a consultores. E, às vezes, eles só querem agora trabalhar quando recebem o pago. Então, por isso também, creio que é algo que me gostaria discutir com vocês. ¿Está bien? Creo que sí, es bueno tener empresas y bibliotecólogos autónomos, pero ¿cómo hacer ya tenemos un tipo de un flujo, un procedimiento de cómo trabajar esto con los centros, por ejemplo, una definición de código. Ellos ya tienen un código, ¿está bien? Ellos pueden tener un código dentro de la red BBS. Pero esta cuestión
de motivación de la red, de los que van a recibir el pago y de los que no van a recibir el pago. ¿Será que si nosotros, dependiendo de la forma como abordamos este asunto, para que todos nosotros no podemos pagar a todos para hacer esto, solo en momentos específicos? ¿Qué momentos son estos? ¿No es? Entonces, es esto que me gustaría refletir un poco más en esta reunión que podemos incluso, si es urgente para ustedes, si no, tal vez hablar en julio. Pues es un tema puntual, suele específico de una empresa que nos contactó más porque reconoce a mi jefe y me escribieron. A mí realmente lo que me preocupa más es el uso del logo de Lilacs, de que efectivamente empiecen a cobrar por algo que es del modelo para el país, que yo no estoy cobrando, que la FUX no está cobrando. Entonces, más es esa mi preocupación, el tema de efectivamente de que reciban una contraprestación. Es diferente que bibliotecólogos han asistido a las capacitaciones y se han formado y probablemente hacen como un intercambio con alguna otra persona y los contratan como persona para que les colaboren adelantando la indexación de las revistas, porque pues hay revistas que no tienen centros cooperantes o la biblioteca desafortunadamente no les colabora. Pero mi tema puntual es el uso del nombre de Lilacs para cobrar. Esa en realidad es mi preocupación. Ajá. Sí. Bien, yo creo que sería interesante entonces, pero ya es para ahora, ¿no? Nosotros podemos pensar tal vez una reunión extra. Es que este año estamos con varias reuniones ya agendadas, entonces esto es lo que es más difícil de encontrar un tiempo aquí para dedicar una sesión, para que yo pueda incluso mostrar lo que estamos haciendo con este proceso. Bien, no sé si Verónica, incluso que está en línea, no sé si ella es una de las personas que defienden bastante este tema, no sé si ella quiere hablar, no sé si está aquí en línea aún, déjame ver aquí. Ah, Verónica. Dale, Verónica. Ok. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Sí? Qué bueno. Bien, qué gusto estar con ustedes en esta reunión. Estoy aquí acompañando. Bien, ese es un tema sensible, de hecho, pero concretamente yo diría que las instituciones, otras empresas o colaboradores autónomos sí pueden participar de la capacitación. Por un lado, eso ya existe, eso no hay problema. Ahora, definir que si ellos pueden o no usar el logo, la marca de Lilacs, para decir, nosotros como institución o como empresa, proveemos servicios a Lilacs. Eso es algo un poco diferente. Eso, de hecho, necesitamos de una autorización previa de la Organización Panamericana de Salud, que yo veo muy difícil de ser facilitada, pero que la red pueda, o las instituciones coordinadoras de la red, o los centros cooperantes puedan pagar por profesionales autónomos o até mesmo empresas para hacer servicios de iniciación, eso es algo que no tenemos cómo controlar, en verdad, es algo que ya está, de hecho, aconteciendo en varios proyectos, o en Brasil y otros países. Eso es un tema, sí, que podemos tratar una reunión específica para discutir en términos de la cooperación mismo, ¿no? Eso vale para varias otras, no solamente para Lilacs, pero discutir un poco ese paradigma de la colaboración sin pago. Ese es en términos de flujo de proceso de trabajo, como dijo Sueli, eso ya está de alguna manera resuelto, já está sendo considerado, isso também se pode apresentar a vocês, eu creio que é importante para ter profissionais autônomos nesse fluxo de colaboração, independente de estar vinculado a uma instituição como empleado, não? Como um funcionário
de la institución. Yo creo que este tema merece sí una reunión entre nosotros para poder ser incluso separado de las reuniones normales de coordinación del ILEX, porque yo creo que es un tema que interesa a la red como un todo. Entonces sería como una reunión extraordinaria, Sueli, para este tema, para no estar dentro del flujo normal de las reuniones de coordinación del ILEX. ¿Está bien? Felicito de toda manera por traer el tema muy relevante e importante. Estamos disponible acompañando este trabajo junto con ustedes. Gracias. Bien, entonces, lo que voy a preguntar ahora a ustedes es si ustedes prefieren que nosotros traigamos este tema para la próxima reunión o si podemos aguardar hasta julio, por ejemplo, que estamos de vacaciones, los estudiantes están de vacaciones y ahí yo creo que para ustedes es más sencillo tener un poco más de tiempo con nosotros para una reunión extra. Sí, no hay problema. Lo importante era que sí queríamos aclarar ese tema del logo y de cómo poderle responder a este proveedor, pero pues ya me queda un poco más claro cómo actuar frente a la pregunta de ellos. No hay problema en julio. Está bien. Entonces nosotros vamos a programar una reunión para julio para que podamos trabajar mejor y dar también, es importante, ¿no? Para que podamos tener así bien claro a todos lo que puede o lo que no puede hacer y cómo es que esto funciona ya en el proceso que hemos creado aquí internamente. ¿Todo bien, Mónica? Yo creo que sí. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer, déjame ver aquí. Marta García. Sí, una de ellas es Madeleine. Verónica está comentando aquí que las revistas de Puerto Rico son de Madeleine. Sí, son muy buenas. Este es el motivo que yo me quedo aquí preocupada. Hola, en caso de Honduras, ya en el informe enviado hacemos notar que del centro cooperante retrasado ya fue superado y estamos al día con el ingreso de información a Lilas. Ok, gracias Marta. Es que esa información es de febrero, entonces, como estamos aquí ya en marzo, realmente puede ser, creo que sí, que esta información puede estar ya superada, como ya informaste a nosotros. Gracias, Marta. Bien, creo que es esto. Y ahora nosotros vamos a enviar a ustedes este listado de revistas que nosotros estamos para cerrar la indización en Lilex, ¿está bien? Y me gustaría que ustedes nos contestaran lo más pronto posible para que podamos tener una respuesta final y ya empezar el trabajo aquí internamente para el cierre de estos títulos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima reunión. No, nosotros vamos a vernos en la sesión de aquí, ¿dónde está? Sí. De coordinación, la próxima reunión es 9 de abril, pero aguarda ustedes el 20 de marzo para la sesión sobre buenas prácticas de proceso editorial y pido que ustedes inviten a los editores y bibliotecólogos que trabajan con revistas en el proceso editorial. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y hasta el 20. Gracias. Chao, chao. Sueli, disculpa, ¿a cuál sesión es que dices que invitemos a los editores? ¿A cuál sesión? En
El 20. Perfecto, gracias, chao. Chao, gracias. Natalia, ¿quieres hacer una pregunta? ¿No? Quería darte las gracias y aprovechar y contarles a todos que hoy hace un año tuvimos el lanzamiento de la BS MTCI y darles las gracias oficialmente a todos por un año de mucho trabajo y de mucho apoyo por parte de todo el equipo de Vireme y de las demás coordinaciones de BS. Gracias, Natalia. Y felicitaciones a ustedes por todo el trabajo que están haciendo ahí con la BBS MTCI. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes. Cerrar la sesión, ¿está bien? Chao, chao.